Buenas tardes a todas y a todos. Estamos ya aquí de regreso para presentar nuestra conferencia de cierre de este primer encuentro del derecho al trabajo y seguridad social. Eh, y es un honor tener como ponente de cierre a mi querido maestro, el doctor Jacinto García Flores, quien tiene amplia experiencia en el ámbito del derecho al trabajo y seguridad social. Más de 30 años de experiencia lo avalan, sirviendo a diferentes empresas públicas y privadas. Asimismo, docente también durante más de 30 años en instituciones públicas, inclusive jefe de áreas de investigación en universidades muy connotadas a nivel nacional, escritor de diversos materiales, de diversos libros, los cuales son un gran apoyo para quien gusta o profundizar y conocer acerca del ámbito laboral, a lo cual le agradecemos mucho sus aportaciones tan valiosas a través de sus libros. De hecho, está un libro muy reciente a punto de publicarse o ya está publicado, doctor. Está cerrado su micrófono, doctor. Está cerrado. Perdón, sí, una disculpa, una disculpa. El libro al que tú te refieres fue elaborado de manera digital, dado que hoy la tecnología, ¿verdad?, así lo exige. Pero sí, además de pues los demás son impresos. Así es, entonces pues pueden contactar al doctor Jacinto García Flores para que puedan adquirir sus libros que son ampliamente reconocidos y muy interesantes y muy necesarios para quien quiera profundizar en el ámbito de lo laboral. El autor nos va a presentar su ponencia llamada Las trabajadoras mexicanas y su pensión en el siglo XXI, otro tema también muy relevante, de vanguardia y muy interesante para todos los que pues, nos dedicamos a servir a los trabajadores en este país y naturalmente en toda Latinoamérica y Europa. Doctor, bienvenido, adelante, lo dejamos presentar nuestra exposición, su exposición y estamos pendientes. Adelante. Gracias, mi querido Marcelo. Agradezco públicamente el cobijo que no solamente tu persona, sino una serie de empresas nos han dado para llevar adelante este primer encuentro de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Perspectivas en México. A las empresas que nos han cobijado, pues desde luego públicamente se les agradece el apoyo correspondiente, como son el Centro de Orientación y Educación Continua Ana Frank, como es la empresa Generando Vida, como es el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, y como es también la empresa CJI Consultoría Empresarial, además de otras más que también nos han dado este cobijo. Públicamente lo agradecemos. En efecto, el tema que yo me voy a permitir compartir con nuestros amigos del auditorio es un tema que he titulado de la siguiente manera: Las trabajadoras mexicanas y su pensión en el siglo XXI. Para tal efecto, déjenme, voy a compartir pantalla. No sé si me das Listo. facilidades para ello. Listo, doctor. ¿Sí? Ok. Sí, ok. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos ya las diapositivas que me van a permitir desarrollar el tema en cuestión. Como dije, el tema es las trabajadoras mexicanas y su pensión en el siglo XXI. Para llegar a este tema del siglo XXI, donde las trabajadoras mexicanas van a tener este derecho
que es el de pensionarse, debemos decir lo siguiente. Una verdad que es innegable es que en la segunda mitad del siglo XX, estoy hablando de 1950 al 2000, y lo que va de este siglo XXI, es del 2000 a este momento, 2022, en México, el establecimiento paulatino de la igualdad de derechos y obligaciones entre las mujeres y los hombres, que ha dado como resultado el que poco a poco el estado patriarcal que durante muchos años vivimos en nuestro país, pues por un lado resulta difícil, si no imposible, desterrarlo de la noche a la mañana, pero que conforme pasen los años va a tener que ser desterrado y se está desterrando lentamente. Por eso señalo que en esa segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, ese estado patriarcal lentamente se ha ido diluyendo. Aún existe, pero no sé en cuántos años, 20, 30, 50 años tal vez, ese estado patriarcal va a desaparecer. ¿Y cuál es la característica del estado patriarcal? Bueno, su característica principal es la relación de poder, ¿sí? La relación de poder, pero un poder directo entre los hombres y las mujeres, en la que los hombres que tienen intereses concretos y fundamentales en el control, en el uso, la sumisión y la opresión de las mujeres, llevan a cabo, a través de tres conductas, los hombres, efectivamente sus intereses. ¿Y esto qué ha provocado? Desigualdad entre los hombres y las mujeres. A grado tal, ¿sí? A grado tal, que precisamente una autora, Ana Cajigas Arriazu, ha señalado precisamente esta situación, que el Estado patriarcal es esa relación de poder que provoca desigualdad entre los hombres como dominadores y las mujeres como dominadas. Esto, pues evidentemente que debe tener ya un alto, pero poco a poco se va a ir logrando. Para que esto se logre, pues tenemos que empezar a hablar primero del pasado, en el presente y evidentemente el futuro. ¿Y qué ocurrió en el pasado? En el caso de nuestro país, la igualdad del hombre y la mujer empezó a hacerse realidad jurídicamente hablando desde 1917. En ese año 1917 es promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 123, que es un artículo en su momento único en el mundo y único en una constitución, que le dio esa igualdad al hombre y a la mujer. Porque el artículo referido, el 123, en su fracción séptima, textual, dijo y sigue diciendo, para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Este artículo 123, déjenme decirles, fue tomado como modelo no solamente por la Organización Internacional del Trabajo y en particular en el Tratado de Versalles, cuando en la parte 13 de dicho tratado se habló del trabajo. Bueno, pues el artículo 123 sirvió de modelo. Y si hablamos también de la legislación laboral de otros países, principalmente latinoamericanos, también nuestro artículo 123 y en su momento la Ley Federal del Trabajo sirvió de modelo. Y el mérito, ya desde este artículo, en la fracción 7, repito, se está hablando de la igualdad del hombre y de la mujer. Y al ser iguales, entonces les correspondería también un salario igual. Sin embargo, pues no siempre fue así.
Otro hecho que en el caso México también viene a ser muy importante en el desarrollo de las mujeres y para llegar a conseguir esta igualdad es que el 17 de octubre de 1953 se les otorgó a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular. Y si hacemos números, de 1953 a 2022, estamos hablando propiamente de 70 años. ¿Sí? Bueno, pues en este lapso de tiempo, ¿sí? 7 décadas, podemos ver cómo las mujeres han logrado un desarrollo en todos los ámbitos. Un desarrollo que evidentemente demuestra no solo la gran capacidad de las mujeres, sino el hecho de que ellas, en el puesto que lleguen a ocupar, van a lograr resultados tangibles y cambios absolutos. No es cierto, como se ha dicho popularmente, que la mujer sea el sexo débil. No es cierto. La mujer es el sexo bello y con todo respeto. El sexo débil somos nosotros los hombres. Científicamente está demostrado que el soporte al dolor mayor resistencia tienen las mujeres que los hombres. Científicamente está demostrado que la mujer puede desarrollar varias actividades al mismo tiempo, en cambio el hombre solamente una. Cuando terminamos de hacer esa una, pasamos a la dos, cuando terminamos la dos, hacemos la tres, cuando terminamos la tres, la cuatro. En cambio la mujer las puede hacer las cuatro al mismo tiempo. Y desde luego, hasta los trabajos pesados. Los trabajos pesados, voy a pensar en la industria de la construcción, voy a pensar en el transporte de carga, es decir, manejando transporte pesado. Hoy lo realizan las mujeres. Entonces, no es cierto que la mujer sea el sexo débil, no. Somos nosotros, los hombres, los que pues estamos encuadrados en el sexo débil. Y todo esto que estamos aquí comentando ha quedado demostrado, sí, en las crisis económicas. En el caso de nuestro país, a partir de la década de 1970, la mujer que históricamente había permanecido en su domicilio como ama de casa, deja de ser tal y se incorpora al mercado de trabajo. Y a partir de ese año, nuevamente, se desarrolla de tal manera que logra las metas que antes tenía vedadas en el ámbito operativo, en el ámbito directivo, en el ámbito de la emprendeduría, en la función pública, en la docencia y como dije, hasta en las funciones más rudas, como la construcción. Hemos visto mujeres albañiles que están, igual que los hombres, ¿verdad?, construyendo una casa, es decir, pegando tabiques para hacer las paredes de una casa. Y todo esto ha dado como resultado un cambio al refrán popular que antes teníamos. Y ese refrán popular de antaño decía, atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Hoy ese refrán ha cambiado por el de, al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, lo cual es completamente cierto. Pero todo esto que estoy aquí mencionando también ha permitido que la mujer hoy tenga igualdad de género, equidad de género, paridad de género e igualdad sustantiva. Claro que cuando estamos hablando de estas cuatro características,
debemos decir en qué consiste en cada una de ellas. Al hablar de igualdad de género, significa que tanto los hombres como las mujeres debemos recibir los mismos derechos, los mismos beneficios, la misma igualdad de oportunidades, el mismo trato en todo, incluyendo hasta en los procesos judiciales. A eso se refiere la igualdad de género. Ya no por el que se trate de una mujer, se le va a tratar diferente. No. Hoy debe ser en idénticas condiciones. Pero además de hablar de la igualdad de género, mencioné también la equidad de género. ¿En qué consiste esta? En permitirle a la mujer la participación igualitaria en el entorno o en el medio organizacional y social en el que se realicen, en el que se encuentren. Pero sobre todo, con un valor superior al que tradicionalmente ha existido. Es decir, evitando todo tipo de estereotipos que lleven a la discriminación, ¿sí? Que lleven a la discriminación en el más amplio sentido de dicho término. ¿Sí? Debemos evitar a toda costa esa discriminación. Ahí es donde estamos hablando de la equidad de género. Pero mencioné también la paridad de género. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues esto le permite a la mujer participar y representar de manera equilibrada a su sector, al sector femenino, en los puestos de elección, en los puestos de poder, en los puestos de toma de decisiones y evidentemente en las distintas esferas de la vida cotidiana. En otras palabras, sea en lo político, en lo económico o en lo social, hoy la mujer tiene derecho a participar y a representar a personas que confían en ella. Como nos damos cuenta entonces, este cambio que se ha suscitado, dije, en esa segunda mitad del siglo XX y lo que va en este siglo XXI, y a partir de las crisis económicas que nuestro país ha vivido, empezando con la de 1970, esto es lo que le ha permitido a la mujer, ¿sí?, desarrollarse en estos rubros que he mencionado. Y sobre todo, la igualdad sustantiva. Cuando me estoy refiriendo a la igualdad sustantiva, quiere decir la igualdad entre los hombres y las mujeres laboralmente hablando. Y cuando menciono laboralmente hablando, estoy hablando de desarrollarse ya sea en el ámbito directivo o ya sea en el ámbito operativo. Por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Cuando hablamos de esta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el artículo 5 de dicha ley, en su fracción quinta, alude a la igualdad sustantiva en los siguientes términos. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero independientemente de esta ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, si lo aterrizamos en el ámbito del derecho del trabajo, va a ser nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo segundo el que señale de manera, vamos, textual lo siguiente: lograr la eliminación de la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, el goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades,
considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de hombres y mujeres. Entonces veamos que esta igualdad, no solamente en la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, sino laboralmente hablando, que es el punto en donde yo lo aterrizo, le permite a la mujer desarrollar los mismos puestos de trabajo que un hombre, ya sea a nivel directivo, ya sea a nivel operativo. Pero además de tener ese derecho a desarrollar el mismo trabajo, tiene el derecho a recibir el mismo salario, porque se trata del mismo trabajo. Y si lo vemos hacia el futuro, tiene derecho también a pensionarse, tal como lo hacen los hombres. Entonces, esta igualdad sustantiva es vital en el desarrollo de la vida laboral de las trabajadoras de nuestro país. Ahora bien, si mencioné que tienen derecho a pensionarse, igual que lo tienen los hombres, pues debemos entonces aludir a las pensiones, ¿sí? Las pensiones en México. Tres leyes del Seguro Social han existido en nuestro país y en ellas se ha hablado de las pensiones. La primera ley del año 1943, la segunda ley del año 1973, la tercera, y que es la actual, es del año 1997. Y esa fecha, 1997, es un parteaguas en el derecho pensionario de los y las trabajadoras en nuestro país. En la primera ley, la de 1943, se estableció que para que los trabajadores y trabajadoras se pensionaran, pues evidentemente tenían que haber cotizado ante el Seguro Social y además tener cierto rango de edad. Esto mismo ocurrió durante la ley de 1973. Pero vamos a llegar al 1 de julio de 1997. En esta tercera ley se va a dar un cambio de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si estábamos en el punto A, ahora vamos a estar en el punto B. Pero ese cambio, ese giro de 180 grados, consistió en que se elimina el sistema de reparto que existió en la ley de 43 y en la ley de 1973. ¿Sí? Se elimina el sistema de reparto. ¿Qué significa sistema de reparto? Lo siguiente, que en 43 y en 73, los patrones y los trabajadores aportaban la cuota obrero patronal al seguro de invalidez, de vejez, de cesantía en edad avanzada y por muerte. Ese nombre grandotote se le asigna tan solo a uno de los seguros que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para que este seguro de invalidez, de vejez, de cesantía en edad avanzada y por muerte pudiera brindar las prestaciones en dinero y en especie que se señalan, los patrones tenían que aportar.
el 5.950% y los trabajadores tenían que aportar el 2.125% sobre el salario base de cotización, respectivamente. Y de tal aportación que se hacía, es de donde se tomaban los recursos para que todos aquellos trabajadores que reunían los requisitos de edad y de cotizaciones se pudieran pensionar. Metafóricamente, se dice o se decía de manera popular, todos ponen. Es decir, trabajadores y patrones aportaban al seguro de invalidez, de vejez, de cesantía en edad avanzada y por muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que llega a ocurrir en la década de los 70s, los 80s, parte de los 90s, con las finanzas del IMSS? ¿Qué es lo que llega a ocurrir? Empiezan a presentar números rojos. No solamente la devaluación de nuestra moneda. Recordemos que hace un minuto yo mencioné la crisis de 1970. Bueno, pues esa crisis de 70 no se vivió solo en 70, sus efectos se reflejaron en los 80s y en los 90s. Esto también va a afectar las finanzas del IMSS, a grado tal que los estudios actuariales que se llevaron a cabo demostraron que era urgente reformar la ley del Seguro Social. Y esto entonces va a originar que durante 1994-95 se fraguara precisamente la reforma a la ley del Seguro Social. Hasta que el 1 de julio de 1997 entra en vigor la reforma y es cuando surge la tercera ley del Seguro Social. Y ahora, esta tercera ley del Seguro Social se va a caracterizar porque ya no va a pensionar el seguro a los trabajadores, sino que ahora van a ser ellos los que se autopensionen a través de aperturar en instituciones financieras especializadas una cuenta donde van a depositarse sus ahorros. Y entonces el seguro de reparto deja de existir y se crea el reparto individual. Es decir, ya no es todos ponen, sino que ahora lo que tú ahorres en tu cuenta, trabajador, trabajadora, es con lo que te vas a pensionar en un futuro, ¿sí? Entonces, para que se haya creado este sistema de afores, que hoy todo el mundo manejamos en el caso de nuestro país, se debió en parte, dije, a la crisis económica, no solo nacional, sino a la crisis económica que vivió el IMSS, por muchos motivos, y por muchos motivos. Entonces, esto es lo que da como resultado, repito, que el sistema de reparto desaparezca y su lugar sea tomado por el sistema de capitalización o de cuentas individuales. Sin embargo, esto va a originar lo siguiente, ¿sí? Sin embargo, esto va a originar lo siguiente. Permítanme, me adelanté y bueno, estoy hasta acá con esta diapositiva. Esto va a presentar lo siguiente, decía. ¿Qué pasaba una vez que entró en vigor esta ley del 1 de julio del 97? ¿Qué pasaba?
con los trabajadores que habían iniciado su relación laboral antes del 1 de julio del 97. ¿Y qué pasaría con los trabajadores que iniciaron su relación de trabajo del 1 de julio del 97 en adelante? ¿Cómo iban a quedar? Bueno, pues ante esa disyuntiva, en la ley del Seguro Social y en particular en los artículos transitorios, encontramos el artículo tercero transitorio que resuelve esa disyuntiva en los siguientes términos, tal como lo podemos ver en la diapositiva. Tercero, los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. ¿Qué quiere decir este artículo transitorio? Pues quiere decir que todos aquellos trabajadores que ingresaron a laborar a cualquier empresa antes del 1 de julio de 97, o sea, el 30 de junio, el 29 de junio, el 28 de junio, el 27 de junio, hacia atrás, ellos tienen la posibilidad de seguir siendo pensionados por el IMSS, o si deciden que sea la Afore la que los pensione, tienen ese chance. Pero todos aquellos trabajadores y trabajadoras, evidentemente, que ingresaron a trabajar del 1 de julio de 97 hacia adelante, o sea, 1 de julio de 97, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, etcétera, ellos van a ser pensionados, pero por las Afores. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente: que todos aquellos trabajadores y trabajadoras pensionados, pensionadas por el IMSS, tienen una pensión vitalicia. Es decir, desde el momento que se pensionaron hasta el último día de su vida. En cambio, los trabajadores que están siendo, entre comillas, pensionados por la Afore, van a ser pensionados, pero en base a los ahorros que tengan en su Afore, o sea, en su cuenta individual. ¿Y qué sucede cuando se termine el dinero que han ahorrado? Bueno, pues que en ese momento la Afore ya no les va a pagar nada porque se terminó su dinero. Será el Estado, o sea, el gobierno, el que ahora les otorgue una pensión mínima garantizada, que va a ser una cantidad muy pequeña. Esa es la diferencia. Repito, que en el sistema de reparto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al pensionar a un trabajador, lo pensionaba de manera vitalicia. En las Afores, cuando el dinero, cuando el ahorro del trabajador se termine, hasta allí llegó la obligación del Afore. Y a posteriori tendrá que ser el Estado, o sea, el gobierno, el que pues ayude a esos trabajadores mediante la pensión mínima garantizada de la que hemos hecho referencia. Pero he mencionado la palabra Afore. ¿Qué significa Afore? Porque popularmente y de manera cotidiana hablamos de la Afore. ¿Qué es la Afore? No es otra cosa más que un acrónimo de administradoras de fondos para el retiro. Estas Afore fueron creadas con la ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 97. Y a través de la Afore, los trabajadores ahorran para su retiro, o sea, para su pensión, ¿sí? Cuando lleguen a ser personas adultos mayores. ¿Y cuándo llegan a ser adultos mayores? Cuando cumplan 60 años. ¿Quién maneja esta edad?
lo maneja precisamente la Organización de las Naciones Unidas, que todo mundo de manera popular la conocemos por sus siglas, ¿verdad? La ONU. Bueno, pues la ONU es la que estableció esta edad, 60 años. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de Afore? El concepto de Afore lo establece el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los siguientes términos. Las Afores son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión. En palabras sencillas, una Afore es una empresa financiera, evidentemente, que va a administrar tu cuenta, señor trabajador, señora trabajadora, ¿sí? Para que en su momento tus ahorros debidamente administrados, pues se hayan multiplicado, ¿sí? Esto es entonces el concepto de Afore. Repito, lo establece el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Desde luego, todo esto que estamos aludiendo, la población debemos conocerlo, porque muchas veces cuando ese trabajador o esa trabajadora pretenden pensionarse, y más ahora con las Afores, se enfrentan a un mundo completamente desconocido. ¿Por qué motivo? Porque popularmente decimos o hablamos del Afore, y con ese término nos estamos refiriendo al ahorro que el trabajador o la trabajadora tenemos en esa empresa financiera. Pero cuando llegamos ante la institución Afore y le preguntamos por nuestros ahorros, nos empiezan a hablar en términos que en ocasiones no entendemos y nos dicen, bueno, es que la cuenta individual de usted se integra por 3 subcuentas que son la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la subcuenta de vivienda y la subcuenta de ahorro voluntario. Y cuando nos empiezan a hablar en esos términos, pues resulta que no les entendemos. ¿A qué se refieren? Bueno, la Afore entonces, dije, se integra o se forma por 3 subcuentas. ¿Cuáles son estas? La primera es la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En otras palabras, es la aportación que hacen el patrón, los trabajadores y el Estado a favor del trabajador en la Afore. ¿Sí? Repito, me hablan de Afore, sí, pero ¿qué es la Afore? Bueno, pues la Afore es una figura constituida por 3 subcuentas. Y la primera subcuenta es la que tiene que ver con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y 3 personas, que son el patrón, el trabajador y el gobierno, aportan para que allí se vaya reuniendo o se vaya juntando el ahorro del trabajador. Aportan en los siguientes porcentajes. El patrón, tal como lo podemos ver, va a aportar el 2% del salario base de cotización del seguro de retiro, más el 3.15% del salario base de cotización para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Si sumamos, vemos que el patrón entonces va a aportar el 5.15% a la subcuenta del seguro de retiro.
El trabajador aporta el 1.125 sobre el salario base de cotización y el Estado aporta el 0.225% del salario base de cotización al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez y el 5.5% del salario mínimo general para la Ciudad de México por cada día cotizado por el trabajador por concepto de cuota social. Entonces, si sumamos estos porcentajes, esto es el ahorro que tiene el trabajador en su Afore en la subcuenta seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La segunda subcuenta que va a integrar la Afore es la que se llama subcuenta de vivienda, que no es otra cosa más que el Infonavit. Y en esta subcuenta es donde se deposita el 5% del salario base de cotización del trabajador. Y la última, la subcuenta de aportaciones voluntarias. Es decir, si el trabajador tuviera algún excedente económico y no sabe qué hacer con él, bueno, pues lo que puedes hacer es ahórralo en tu Afore, pero en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Y esa aportación voluntaria que el trabajador haga le va a permitir ver incrementado el monto económico que tiene en su Afore. Entonces, hablar del Afore es hablar de estas tres subcuentas. Y cuando queremos retirar precisamente nuestra Afore para podernos pensionar, bueno, pues se van a tomar en consideración todas estas subcuentas a las que nos hemos referido. Ahora bien, hemos ya sabido a través de la igualdad sustantiva que el trabajador y la trabajadora tienen los mismos derechos. Y si hablamos ya en particular de la pensión para las trabajadoras, bueno, ellas tienen derecho a ser pensionadas. Uno, por el IMSS, si ingresaron a trabajar antes del 1 de julio de 97. Y dos, tienen derecho a ser pensionadas mediante las AFORES si ingresaron a trabajar después del 1 de julio de 1997. Ahí está el derecho para ambos, para el trabajador y para la trabajadora. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo siguiente, con apoyo en datos de la CONSAR, ¿sí? La CONSAR es la Comisión Nacional del Seguro de Ahorro para el Retiro. Bien, aquí ya hablamos de otra figura de la que muchas veces escuchamos hablar, pero que no sabemos en qué consiste. Comisión Nacional del Seguro de Ahorro para el Retiro. Bueno, pues los datos que maneja la CONSAR demuestran que la pensión para las mujeres puede ser 43% menor en comparación a la de los hombres. Vean, aquí ya hay otra diferencia. La pensión para las mujeres, dice la CONSAR, puede ser 43% menor en comparación a la de los hombres. Pero además de los datos que arroja la CONSAR, encontramos también la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del año 2018. Y en esta encuesta se demuestra que solo el 31% de las mujeres trabajadoras tiene Afore, contra el 49% de los hombres. Vean, entonces, la mujer sigue estando por abajo del hombre, al menos en estas estadísticas a las que he hecho referencia. Esto entonces nos obliga a investigar por qué la mujer se encuentra en desventaja, digámoslo así, frente al hombre. ¿Sí? Primero, en la CONSAR se nos dice que la pensión de la mujer puede ser 43% menor.
La encuesta nacional nos dice que solo el 31% de las mujeres tiene Afore. ¿Por qué? Y la respuesta a ese por qué obedece a varios aspectos que podemos ver en esta diapositiva. Uno, la desigualdad salarial. Dos, la trayectoria laboral trunca. Tres, porque desarrolla un trabajo informal. Porque su esperanza de vida es diferente a la de los hombres. Desde luego que una vez que hemos ya señalado cuáles son los factores que provocan que la pensión de la mujer sea menor incluso que la del hombre, ¿sí? Una vez que ya conocimos cuáles son los factores, entonces hay que tener alguna alternativa de solución. ¿Y cuáles son, o cuáles podrían ser, mejor dicho, esas alternativas de solución que tienen las mujeres para resolver esta problemática? Bueno, en primer lugar, se tiene que hacer conciencia de la problemática referida. Y esto nos va a llevar entonces a cambiar actitudes y aptitudes que tanto el hombre como la mujer llegamos a tener. Esto quiere decir, tal como lo menciono aquí en la diapositiva, que idealmente sería apropiado que la mujer, además de contar con su cuenta individual, pudiera hacer inversiones de otra naturaleza. Pero estoy hablando de idealmente. ¿Por qué motivo ideal? Si nosotros contrastamos lo ideal, o sea, lo que debería ser, contra lo real, o sea, lo que es, pues vamos a encontrar que los problemas o factores ya mencionados, desigualdad salarial, por ejemplo, influyen de gran medida o en gran forma para que la mujer pues tenga dificultades enormes para poder hacer inversiones distintas a las que tienen su Afore. Pero vamos a pensar que sí tiene esa posibilidad de hacer inversiones de otra naturaleza. ¿Cómo qué tipo de inversiones pudiera hacer? Bueno, las instituciones financieras tienen varias alternativas, como pueden ser las siguientes. Uno, plan personal de retiro. En este plan personal de retiro se hacen aportaciones mensuales fijas y esa cantidad se le reintegra a la trabajadora o al trabajador, si es que él también opta por esta alternativa, ¿sí? Se le reintegran al cumplir 65 años de edad. Entonces, imagínense, si la trabajadora por un lado tiene su Afore y pensemos a manera de ejemplo que mensualmente tiene pues 500 pesos en demasía, bueno, pues esos 500 pesos, uno, o los puede invertir en su Afore a través de las aportaciones individuales, o dos, podría contratar este plan personal de retiro, en donde hace esa aportación mensual de 500 pesos y ahí lo deja, ahí lo va guardando y se va reinvirtiendo y se lo van a reintegrar cuando cumpla 65 años de edad. Vean que para entonces esos 500 pesos que mensualmente ha estado ahorra, ya hicieron una buena cantidad. Y si a eso le sumamos los intereses que se van a generar, pues hombre, por ahí tiene una alternativa de incrementar su pensión. Dos, fondos de inversión. Estos fondos de inversión consisten en una inversión en conjunto en un portafolio de valores como acciones o bonos del mercado nacional o internacional. Aclaro, cuando estamos manejando estos términos, vean que para la población en general nos es difícil
captar el significado de todas estas palabras, de todos estos términos que se están manejando. A raíz de que se implementó el sistema de Afores en 1997, tuvimos que cambiar nuestro léxico. Tuvimos ya que empezar a manejar palabras que antes eran completamente desconocidas para nosotros, como todas las que aquí estamos mencionando. Una tercera alternativa es aperturar una cuenta personal especial para el ahorro. Esta cuenta personal especial permite a una persona ahorrar por medio de fondos de inversión a mediano plazo, con un tope de 152,000 pesos, sin poder hacer retiros anticipados. Es decir, que si el trabajador o la trabajadora optan por esta cuenta personal especial, quiere decir que van a estar ahorra durante 5 años. Y en esos 5 años habrán acumulado 152,000 pesos. Claro, esos 152,000 pesos, más los intereses que se hayan generado, pues le podrán permitir al trabajador, trabajadora, tener un poquito de más ingresos para cuando lleguen precisamente a ser adultos mayores. Pero estas alternativas que estamos aquí señalando requieren conocimientos sobre este ámbito bursátil. Más sencillo, según yo. ¿Por qué no mejor incrementar su ahorro en la Afore? O dos, aunque hoy casi ya no se habla de ellos, adquirir CETES. La adquisición de CETES es una buena inversión. Se pueden comprar los CETES hasta por cantidades de 100 pesos y su vencimiento es a muy corto plazo. Cada CETE tiene un valor de 10 pesos, ¿sí? Entonces, si usted va y compra 100 pesos de CETES, pues le van a entregar 10 CETES. ¿Y cuál es la estrategia aquí? Que el valor del CETE, dije, es de 10 pesos, pero cuando los compramos, no nos los venden a 10, nos los venden, por ejemplo, a 9 pesos 50 centavos. Y el día en que se vencen, ese día los redimimos, es decir, los presentamos a la institución emisora y ella, en lugar de pagarnos 9.50, nos va a pagar 10 pesos. Vean entonces que la ganancia allí van a ser 50 centavos por cada CETE que se llegue a adquirir. Entonces, esta es otra alternativa para que las trabajadoras mexicanas cuyos recursos económicos, ¿verdad?, pues son pequeños, pues pudieran obtener otra forma de incrementar su ahorro. Y todo esto que hemos señalado me permite aterrizarlo en la siguiente conclusión. Si bien es cierto que las mujeres han luchado para que su estatus cambie, también es cierto que aún falta mucho por hacer para lograr la igualdad plena con el hombre. Y en el caso particular de las que son trabajadoras y llegado el momento para pensionarse, haciendo uso de sus recursos económicos administradas o administrados por la Afore, es pertinente que en la medida de sus posibilidades ahorren en otros instrumentos de inversión para mejorar sus ingresos económicos cuando lleguen a ser adultos mayores, lo cual, como se señaló, implica un cambio de aptitudes y actitudes. Por su gentil atención, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o inquietud que pueda generarse. Muchas gracias, doctor Jacinto. Muy profunda, muy clara la explicación y sobre todo muy útil para observar la desigualdad que existe aún en el tratamiento laboral de hombres y mujeres al menos aquí en México, ¿no? Entonces sí es
importante el hecho de que vayamos pudiendo identificar esos factores que nos pueden ayudar a igualar, igualar esta situación en esta parte. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora Roxana, comentarios, si quiere usted aportar a la presentación del doctor Jacinto. No, pues solamente agradecer, doctor, el cómo usted siempre nos explica cada, cada situación de la seguridad social, de este tema tan importante que son las mujeres, la desigualdad en la que nos encontramos en varios sectores sociales y económicos y ahora laborales, o bueno, laborales en la actualidad todavía. Y pues agradecerle la manera en cómo nos fue explicando. Siempre es un honor escucharlo y aprender de usted. Muchas gracias. Gracias, Roxana, por sus comentarios. Muy amable. Roxana, ya me voy a atrever a preguntarle, en el ámbito laboral, ¿usted ha sufrido esta desigualdad de la que nos habla el doctor Jacinto? Pues en lo particular no, pero sí he tenido a mi alrededor personas que han sufrido discriminación laboral. Ok, es importante porque siempre hay un ámbito amplio de personas que pueden sufrir este perjuicio, porque es un perjuicio a final de cuentas, y que nos puede llevar a seguir permitiendo esa situación. Si se sigue permitiendo, entonces obviamente pues generamos lo que se llama la desigualdad, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué será, doctor, que el salario se sigue manejando en forma tan dispar? ¿Por qué no se logra comprender y respetar la igualdad en el ámbito salarial entre hombres y mujeres? Bueno, mira, mencioné al Estado patriarcal. En este Estado patriarcal que aún existe en nuestro país y que todos somos testigos de ello, el pater, o sea, el padre de familia, es quien finalmente tiene la última palabra en la toma de decisiones a nivel hogar o incluso a nivel empresa, porque el empresario, micro, pequeño, mediano, que en ocasiones para tomar decisiones hace valer ese estado paternalista, o sea, él tiene la última palabra, pues así lo establece. Entonces es una cuestión cultural. Dije que hoy la mujer, gracias a las figuras que mencionamos, no solamente la igualdad laboral, sino el hecho de que pues es ya trabajadora a nivel directivo, a nivel operativo, ya es empresaria, ya es juzgadora, ya es legisladora, ya es docente, ya es investigadora, etcétera. Esto es lo que ha permitido ir disminuyendo esa discriminación y esa disminución salarial a la que nos hemos referido. Falta mucho por hacer todavía, ¿sí? Pero ya se han dado pasos muy significativos. Aún falta más, ¿eh? Aún falta más. Bueno, pues eso es lo que tenemos que enfocarnos ahora, en lograr ese más que nos hace falta para que realmente estemos en una plena igualdad en todos los aspectos, incluyendo la salarial, mi estimado Marcelo. Ok, doctor, sí, efectivamente, esa supuesta superioridad que el hombre ha manejado antropológicamente es la que está marcando esa brecha tan grande. Afortunadamente, sí, las mujeres han logrado ir ocupando posiciones cada vez mejores en la parte decisional, y eso va permitiendo reducir la brecha por esas damas que logran ir destacando en el aspecto laboral, pero sí quedan muchas todavía
por ahí con esa situación pendiente. Hablaba usted también por ahí en su presentación en algún momento de las mujeres trabajadoras del hogar, que ya han sido reconocidas por la autoridad laboral y que ahora ya tienen la posibilidad de ser protegidas por este ámbito, pero ¿cuánto tiempo se perdió en el sentido de no reconocerle sus derechos, ¿no? Es consecuencia de ese estado paternalista al cual nos hemos referido. Y fue precisamente la Organización Internacional del Trabajo, a través de las recomendaciones que giró a todos los países del mundo, para que fuera tomado en cuenta el trabajo del hogar. Y de esa manera, los que antaño se llamaban trabajadores o trabajadoras domésticas, ¿verdad? Hoy, vamos, ya la denominación cambió, ya hablamos de trabajadores del hogar, pues tengan precisamente estos derechos a los cuales la Ley Federal del Trabajo reconoce a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción. Entre ellos precisamente la igualdad, en todos los sentidos, no solamente la salarial, sino en todos los sentidos que comprende la actividad del ser humano. Así es, y me llamó la atención el hecho de que usted propone en su disertación que para que la mujer logre estar en mejor posición al final de su vida laboral, si llegó después del 97 al aseguramiento y este implica que solamente el dinero que tiene guardado es el que le van a entregar, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades, como la mujer u hombre trabajador lo decida, porque así lo marca la ley 97, al darle lugar al nacimiento de Afores. Se pueden utilizar como medios alternativos el hecho de tratar de lograr tener pues prácticamente ahorros para poderlos invertir. Un gran problema que tenemos en México y en Latinoamérica en general es la falta del hábito del ahorro. No Ese es el somos punto, muy sí. habituados al ahorro, por una parte. Por otra parte, la opción de CETES que usted nos presenta es muy interesante porque la opción de valores en ocasiones requiere algo de dinero constante, periódico, para que pueda tener un resultado a mediano o largo plazo. De otra manera, no presenta ese resultado. Tuve la oportunidad de platicar hace poco con un matrimonio que vive en Irlanda, una española y un irlandés, que precisamente se dedican a eso, ayudar a la gente a reproducir su dinero a través de invertir en la Bolsa de Nueva York. A través de invertir en la Bolsa de Nueva York. En próximos días estará por ahí en mi canal esa charla. Y llegábamos a la conclusión de que se requieren como mínimo, si no mal recuerdo, 300 euros mensuales, que equivalen a 2.500 en 1,000 pesos mensuales fijos para poder empezar a generar una ganancia, ¿no? Que cada mes hay que estar invirtiendo directamente. Entonces, no mucha gente con 174 pesos al día, como bien se mencionó por ahí, pues puede tener un excedente para poder juntar esa cantidad de dinero, ¿no? Es bastante complicado. Exacto, sí. Pero bueno, también la opción de abrir una cuentita de ahorros y ahí ir depositando de a 2 a 3 pesitos, pues va ayudando para que se genere un colchoncito para el final de la vida. Y es dramático el hecho de que hayan hecho ese cambio y hayan, obviamente, la seguridad social ante la problemática financiera a nivel global que se tiene, no solo en México, sino a nivel global, pues empiece a deslindar de las responsabilidades que la ley original, al menos aquí en México, del 43 y la del 73, pues le daba como obligación y que está en la Constitución, preservar la salud, la seguridad social de la gente durante toda su vida, ¿no? Durante toda su vida. Y aquí cabría hacer una reflexión de 20, 30 o más años que una persona está totalmente dedicada y concentrada a brindarle su trabajo a un lugar y que a la mera hora, al término de su vida laboral, ni siquiera recibe, por lo menos, lo último que estaba recibiendo como ingreso mensual. Ni siquiera eso, ¿no? Es cierto, sí, 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 porque recordemos que para pensionarte se van a tomar en cuenta los 5 últimos años, o sea, el promedio de los últimos 5 años en que estuviste cotizando. Y lamentablemente eso da pues un descenso muy significativo al ingreso
que cotidianamente se tenía. Entonces, todo esto es cuestión de cultura y es cuestión de hábitos, sumado a la imposibilidad mexicana de poder ahorrar. Y digo imposibilidad mexicana refiriéndome a la población que no tenemos los suficientes recursos económicos, porque al no tener esos suficientes recursos económicos, pues no podemos invertir como sería lo ideal. Por eso dije, lo ideal contra lo real. Lo ideal es que pudieras invertir, que pudieras destinar cierta cantidad a ese ahorro. Lo real es que la cantidad que tenemos en los bolsillos es tan pequeña que no nos permite llevar a cabo ese ahorro, pero que sería muy bueno si se tuviera. Cambio de hábitos, aptitudes y actitudes, como yo le he mencionado. Sí, sí, definitivamente. El latinoamericano tenemos la costumbre de ser muy, ¿cómo se diría? Generosos en el sentido de no priorizar las necesidades y gastamos recursos que en muchas ocasiones no es necesario que los gastemos. Y en lugar de ahorrarlos, los ponemos a, o los destinamos más bien para comprar alguna cosa que no requerimos. Y al paso del tiempo luego volteamos atrás, volteamos a un lado y vemos un montón de cosas que decimos, ¿y ahora? ¿Para qué quiero tantas cosas, no? Y el problema es que Efectivamente. cuando queremos recuperar ese dinero, oh sorpresa, pues es mucho, mucho, muy poco lo que podemos recuperar de esa inversión mal orientada, porque es una inversión mal orientada. Entonces aquí viene otro cuento que seguramente en un futuro estaremos tocando, que es la educación financiera. La Ah, por educación supuesto. financiera, que va a hacer mucha falta en toda Latinoamérica, no en México, es nula prácticamente la educación financiera, prácticamente nula. Cierto, Así es. Doctor, pues cierto. muchas gracias por su amable presentación, por su ponencia. Ha sido muy, muy útil, muy instructiva para todos los que la veamos en directo o cuando encontremos esta ponencia. Y pues vamos a proceder ahora a lo que sería el cierre de este primer encuentro de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, una perspectiva desde México, agradeciendo a todas las personas de México y de fuera de México que hayan hecho el favor de ver estas pláticas, de tomar en cuenta lo que nosotros humildemente les proponemos, les presentamos para una reflexión que eso es lo importante y que vayamos construyendo juntos conocimiento y construyendo una mejor sociedad, que es lo que estamos buscando con este tipo de eventos. Agradeciendo también infinitamente a el Colegio de la Asociación del Derecho y la Seguridad Social, capítulo Puebla, a CJI Consultoría, a el Centro de Orientación y Educación Continua Ana Frank, a Agregando Valor y Agnus, que amablemente nos apoyaron para poder realizar este encuentro y que llegara a todos ustedes. Entonces, si me permite, doctor, vamos a invitar a la doctora Roxana Hernández Pejay que nos haga el favor de declarar el cierre de este encuentro y agradecemos a todos su amable Por compañía supuesto. y estén pendientes, próximamente habrá más cosas que les vamos a estar presentando todos juntos porque lo que queremos solamente es compartir. Adelante, doctora. Pues muchas gracias. Bueno, la seguridad social es un derecho humano que corresponde a una necesidad universal de protección contra ciertos riesgos de la vida y necesidades sociales. Este tendría que ser eficaz garantizando siempre la salud y la protección de los ingresos, contribuyendo de este modo a reducir la pobreza, la desigualdad y a promover la inclusión y la dignidad humana. Es por eso que este evento, preocupado por dar soluciones y dar aportaciones de los estudiosos en estas áreas del derecho del trabajo y la seguridad social, temas de novedad y que son problemas actuales, tienen a bien poder darnos oportunidad de estar aquí
aportando nuestros conocimientos. El día de ayer, 20 de abril del presente, la doctora Yvonne Bourdin tuvo a bien enriquecernos con la ponencia Más allá de la NOM 35, en donde nos mencionó la importancia de los factores psicosociales, la prevención que estos deben tener, cumpliendo las normas pertinentes. Asimismo, el doctor Marcelo Hernández Méndez impartió la ponencia Las dimensiones de afectación del síndrome de burnout, en donde nos menciona que esto es un agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Por otra parte, el día de hoy, 21 de abril, tuvimos el honor de escuchar al doctor Jacinto García Flores con la ponencia Las trabajadoras mexicanas y su pensión en el siglo XXI, en donde amablemente nos aborda este tema partiendo de la desigualdad que existe en este país de la mujer mexicana. Por otra parte, se abordó el tema de repartidores de plataformas digitales y el mínimo vital como una alternativa para que gocen de la seguridad social estas personas que tienen que sobrevivir y tener un ingreso. Por lo que a nombre de todos los ponentes, la doctora Yvonne Bourdin, el doctor Jacinto García Flores, el doctor Marcelo Hernández Méndez y su servidora Roxana Hernández Pejay, queremos agradecer profundamente la presencia virtual de todos y cada uno de ustedes. Asimismo, agradecemos a este evento académico el primer encuentro de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Perspectivas en México, el que nos hayan invitado y tener el honor de poder compartir con ustedes y aprender de igual manera de todos ustedes. De igual manera agradecemos a el Centro de Orientación y Educación Continua Ana Frank, al Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, CJI Consultoría Empresarial, Agregando Valor, y si me falta alguien podrían ayudarme. Damos por concluido, y siendo las 14:33 del día 21 de abril del 2022, damos por clausurado el primer encuentro de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Perspectivas en México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, doctor Jacinto, doctora Roxana. Muchas gracias. Doctora Yvonne Bourdin. Todos hicieron grandes aportaciones a esta temática tan necesaria y que al futuro nos va a seguir presentando retos muy interesantes. A todos los que nos hicieron favor de vernos en directo o cuando encuentren esto, gracias. Por favor, compártanlo si consideran que es de utilidad, puede servirle a alguien. Compartan todas esas pláticas, esas conferencias para que más personas tengan acceso a conocer todo lo que aquí se ha presentado. Gracias a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos encuentren y espérenos porque muy pronto estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Feliz tarde. Hasta pronto. Hasta Cuídense. luego a todos. Hasta luego a todos. Buena tarde. Abrazos y saludos.